Buenas noches, nos encontramos con Ruperto Arroyo y con Alex Carpenaburga, que nos van a acompañar para una pequeña charla sobre algunas teorías de opinión pública. Vamos a abordar primero un tema que a mí me parece que hoy por hoy todas las personas que usan internet, que usan las redes sociales como medio de comunicación, en, eh, donde la red social prevalece más que los antiguos medios o los medios tradicionales, están adaptando una cultura de cancelación. ¿Qué quiere decir esta cultura de cancelación? La cultura de la cancelación quiere decir que una persona o un grupo de personas dejan de consumir un producto solamente por el hecho de no estar conforme a su ideología, por no tener una coincidencia, ¿verdad? Entonces, ahora en las redes sociales esto se ha vuelto muy recurrente, porque al usuario expresar su opinión y expresar una opinión sobre todo de odio hacia otra persona porque hizo tal vez algo, dijo algo mal, dijo algo obsceno, entonces todo ese grupo de personas cancelan y dejan de consumir ese producto. Entonces, muchas veces por el miedo, o sea, no solamente pueden ser artistas, sino también puede ser cualquier persona. Entonces, basado en eso, cualquier persona ya no puede mostrarse como es. Por ejemplo, dando un ejemplo, un grupo de familiares a veces suben la foto pero con mascarilla, porque si no suben la foto con mascarilla ya empiezan las personas a decir sí, no se cuidan, son unos irresponsables, el COVID y que por acá. Entonces, muchas personas a veces dejamos de hacer cosas y de decir cosas, de dar nuestra opinión y de decir algo diferente para que las personas no se ofendan ni les parezca algo malo, ¿no? Para que no puedan malinterpretar o se molesten por una opinión o comentario. Yo creo que ese tema abarcaría en la teoría del espiral del silencio y quisiera saber su opinión acerca de este tema. Bueno, en relación a lo que tú has planteado, mi estimado Alexandro, en efecto, ¿no? O sea, para constituir la opinión pública existen muchos escenarios en realidad. Hoy más que nunca con el uso de los medios digitales, más aún. Es decir, hay ingredientes nuevos. Pero a ver, vamos partiendo un poco sobre cómo es que hemos tradicionalmente entendido la conformación de la opinión pública. Si nosotros nos remontamos a lo que es el aporte de la sociología, no solamente vamos a encontrar esta teoría, sino también la principal, que es la teoría funcionalista, ¿no? La que nos dice, por ejemplo, cómo es que nosotros podemos entender vamos a decir, el aspecto colectivo, ¿no? Desde cada una de las esferas principales. Ahí encontramos lo social, lo político, lo económico y lo cultural. Entonces, eso nos da una referencia a que cada uno de estos grandes campos se mueven bajo esquemas de comunicación, y ahí justamente aparecen los medios, un poco para comprender esto, de dónde viene, ¿no? Entonces, cuando articulamos los medios dentro de cualquiera de estas microesferas o macroesferas, como quieran algunos entenderlo, entonces entendamos ahí que aparece pues la exposición a los mensajes sobre el derecho a estar informados. Ahí entonces hay que partir de algo muy importante, o sea, los ciudadanos consumen medios porque tienen el derecho a estar informados. En consecuencia, entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir por cuál nos va a informar mejor. Y ahí aparecen pues justamente las parrillas, ¿no?, de las ofertas informativas, y entonces habremos de entender cuál es para nosotros, por lo menos, una referencia dentro de lo que nosotros perseguimos como tales, ¿no?, como ciudadanos. Cada ciudadano va a elegir en función de la necesidad que tiene de informarse.
Si uno de repente van a necesitar, pues, a ver, cómo va la economía del Perú, pues van a tener que acudir hacia especialistas o información que viene de especialistas sobre el tema, o comprar algún diario especializado, o suscribirse a un diario especializado. Entonces, a lo que tú decías, si hay mucha gente que nos obliga a estar en silencio sobre algunos temas, a ver, hoy con los medios digitales me parece que esto va cambiando progresivamente, ¿no? Ya creo que queda muy poco espacio para esa teoría, ¿no? Poco a poco más bien va perdiendo, o ha perdido, creo yo, incluso el fundamento. Recuerda tú que la teoría es solamente un esquema mental para tratar de explicar un fenómeno. Por lo tanto, justamente hoy lo que más te ofrecen las redes sociales o los medios digitales es ser lo más democráticamente posible. Por lo tanto, entonces, ahora va a seguir dependiendo de cada uno de nosotros como ciudadanos qué es realmente lo que hacemos, ¿no? O sea, si yo quiero opinar, pues tengo toda la libertad de hacerlo. Ahora ya no hay ningún impedimento que antes de repente podía tener en un medio tradicional. Era muy difícil de repente conectarme con los productores o los conductores de la televisión, incluso hasta de la radio. Ahora ya no. Ahora incluso en línea puedo estar interactuando o mostrando mi disconformidad con los contenidos que estoy viendo o leyendo. Entonces, eso ya quedó por lo menos muy relegado. Desde mi punto de vista, el argumento de la teoría de la espiral del silencio quedan bastante desfasados y hoy más bien hay otros conceptos que sí pueden, de una u otra forma, tener un asidero dentro de esta concepción que nosotros podemos mostrar hacia los contenidos a los que nos exponemos y como ciudadanos también en la pretensión de estar mejor informados. Coincido con Ruperto, sin embargo, si nosotros podemos analizar, el mundo digital ha traído el consumismo de una manera desmedida y además poco creíble. Y esto hace que de manera constante se vean afectados tanto los medios de comunicación como los periodistas que trabajan en ellos. Y esto ha permitido abrir el abanico de los opinólogos, que en alguna parte o en algún momento podrían estar referidos o direccionados a una determinada línea o que te pueda decir defender un determinado interés, ¿no? Lo hemos visto en la última campaña. Entonces, definitivamente más son desventajas que ventajas si queremos seguir fundamentando la teoría y que me parece muy buena y coincido plenamente con Ruperto, ¿no? Ya es una teoría desfasada la que estamos analizando en este momento. Sin embargo, el no tener regulado este punto, definitivamente lo que va a crear es un caos dentro de este mundo digital, ¿no? Podemos ver que ni siquiera hoy por hoy en nuestro país está regulado el uso de los medios digitales como empresa, ¿no? Ni tampoco como un periodista independiente. Entonces no podemos determinar cuál es la línea a seguir, ni tampoco cuál es la postura que tenemos que tener. Entonces, ante esta disyuntiva, yo creo que definitivamente estos espacios continúan todavía siendo amenazados por la informalidad. Y yo creo que ahí es un punto de quiebre que nosotros tenemos, es nuestra obligación de tratar de crear mecanismos, estrategias que nos conlleven a defender nuestra carrera, nuestra profesión y también, obviamente, poder defender intereses en común. Que si tú analizas, como tú bien lo decías, Alessandro, al inicio, un grupo de personas podrían cambiar la postura pese a que es la correcta, ¿no? Y eso se ha dado, ¿no? El libertinaje que hay ahora en las investigaciones, la poca formalidad que existe dentro de los estamentos públicos, hablemos del Estado, nos conlleva a que mañana pues atropellé yo en un carro una persona pública, nosotros los periodistas somos personas públicas, pero lejos de indagar, de saber, de conocer a un especialista, entonces nos lleva a que rápidamente cualquier persona
te pueda poner en una posición poco favorable, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, para poner este ejemplo, definitivamente nos desprotegen, ¿no? Claro. Y para ir terminando, eh, analizando una segunda teoría, que es la teoría de la agenda setting, como muchos sabemos, la vacancia de Vizcarra no le gustó a la gran cantidad de peruanos. No le gustó tanto que hasta tuvieron que marchar por las calles, hubieron 2 muertos, hubieron muchos desaparecidos, pero todo fue a raíz de que los medios prácticamente le declararon la guerra a ese gobierno que al parecer no, era constitucional. Entonces, el gobierno la verdad no supo defenderse ante todo lo que los medios hacían en ese momento y los temas que tomaban encima que proponían las marchas a pesar de que estaban en un contexto de la pandemia, ¿no? Del COVID. Y, y eso se ha visto reflejado también en la campaña contra Pedro Castillo, ¿no? Y, y entonces ahí hablaríamos en esos dos casos hablaríamos de una clara agenda setting, ¿no? Porque los medios seleccionaban cosas específicas para poder digamos de alguna manera manipular o querer manipular a la población. Yo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes, una opinión para ir terminando ya. Entonces los escucho, mis estimados. Bueno, lo que has planteado es que los medios tienen una agenda, ¿no? Que siguen bajo sus propios esquemas que de empresa, como empresa, ojo, tienen en este momento, ¿no? Todos sabemos, y hay que un poco hacer memoria de ese escenario que vivimos hace muy poco tiempo. Ahí hay que ver que en realidad del señor Vizcarra pues arrastraba ya vamos a decir, por lo menos una herencia de gobierno ya bastante maltratada, pero más que eso, en realidad surgía pues a partir de un encuentro bastante hostil, ¿no? Con su anterior aliado, que era el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero eso era lo que nosotros veíamos por solamente encima. En realidad, en el fondo, hay acá la protección de grandes intereses económicos que tiene en este momento nuestro país. Eso aún no se ha desvinculado, hay que tenerlo bastante claro. Incluso hoy mismo, ¿no? Es bastante notoria todavía la misma agenda que se mantuvo en ese momento, persiste ahora. ¿Por qué? Porque hay, evidentemente, digamos, bastante claridad sobre cuáles son esos poderes fácticos, vamos a decirlo, que no aparecen de modo directo, pero aparecen haciéndose notar, digamos, bajo este esquema de juego en cuanto al manejo de grandes medios. Para poner solo una cifra, el 75% de la lectoría, peruana está en manos del Grupo El Comercio. Entonces, si nosotros vemos que el 75% está en una mano, vamos a decirlo puntualmente, imagínate qué es lo que podemos a partir de ahí nosotros sacar en conclusión. O sea, una cifra tan alta para que un solo grupo de mediático maneje, por ejemplo, la lectoría en el país de los principales medios escritos, entonces ya nos da una clara muestra de la tendencia que se tiene en su línea de manejo editorial, ¿no? Entonces, además, si nosotros vemos esta misma presencia del manejo de las lectorías, que es el primer paso, si nosotros pasamos ahora a la teleaudiencia, es casi parecido, porque también tenemos, bajo ese mismo grupo, tenemos otra vez una gran participación dentro de la oferta de a teleaudiencia, por ejemplo, encendido en el Perú. Ahora, no te podría decir lo mismo en cuanto al tema de digitalidad. Sabemos que sí lidera también, pero digamos que se compensa porque, como bien hemos dicho, hay muchas más fuentes en las cuales
se disputa, vamos a decirlo, y está, vamos a decir también, entre comillas, para una mejor elección de los ciudadanos. Eso va a depender mucho, insisto, de qué es lo que cada quien busque, ¿no?, respecto a un lugar en la sociedad. Claro, Entonces, depende de bajo ese mismo esquema, efectivamente la agenda setting se mantiene, tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios ingredientes, pero con respecto a escenarios políticos muy puntuales como el que ha señalado, efectivamente también, ¿no?, se ponen de manifiesto, pero no la tienes todas consigo, ¿no? No las tienes todas consigo, porque una cosa es defender, ¿no?, una postura respecto de, vamos a decir, una agenda que tiene un componente ideológico, a veces incluso, y otra cosa es manifestar la coincidencia con la realidad, cosa que en este Claro. caso no se dio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos exactamente llegando a un escenario bastante similar, pero con otras condiciones de juego. Por ejemplo, en aquel momento había otra conformación de Congreso, hoy es diferente, ¿no? Entonces, se van viendo dinámicas entre, incluso ahora se llama economía de medios política. O sea, más allá de la agenda setting, está más bien ahora una agenda formándose en una economía de medios política. ¿Por qué? Porque los medios tienen mucho que ver con la incidencia de cómo es que se mueven las esferas económicas y políticas de los países. Entonces, bajo esa lógica, sí, efectivamente, ¿no?, la agenda setting es en este momento todavía bastante, diríamos, vigente, y no va a dejar de ser así porque los medios juegan bajo su Claro. esquema, ¿no?, sus propios Viéndolo desde el punto de planteamientos, vista ¿no? de empresa, ¿no? Es Siempre que un es así, o empresario, sea, nosotros en el Perú tenemos eso, tenemos libertad de empresa. claro, y siempre una empresa va a querer lo mejor para sí y obviamente nunca va a perder, ¿no? Entonces, yo creo que al menos esa teoría sigue muy vigente hasta ahora y seguirá vigente por mucho tiempo. Y ojo, solamente para cerrar algo, no en vano, incluso existe en este momento, ante el Poder Judicial se ha admitido una demanda por concentración de medios. O sea, no es que estamos hablando de una especulación, sino que el mismo Poder Claro. Judicial ya aceptó, ¿no?, una demanda en función justamente a ese mismo esquema que hoy estamos comentando. ¿Qué nos puede decir nuestro colega Alex Carpenter? Roberto ha desplayado muy bien el tema y Claro. definitivamente es corroborar lo que él señala, ¿no? Y lo que decía en la anterior opinión, lo que aquí debe importarnos, coincido plenamente con Roberto, pero lo que aquí tiene que importarnos, y estoy seguro que a eso les va a llevar el análisis de la charla de hoy en aula, estoy seguro que así será, es cuál debe ser la posición de nosotros como profesionales, ¿no? Porque lo ha dejado en claro, Ruperto, coincido, reitero totalmente en el tema de que ahora se vive una libertad de empresa, ¿no? Libertad de empresa que muchas veces los directores, ¿no?, o los miembros del directorio ni siquiera son especialistas en el tema, ¿no?, que nos atañe a nosotros, que es el periodismo, ¿no? Entonces, esto definitivamente va a traer duras consecuencias, o nos está trayendo duras consecuencias debido al mundo digital que ya vivimos, ¿no? Y no olvidemos que parte de lo que pasó con Vizcarra, en gran parte, desde mi punto de vista, es porque cómo estábamos nosotros como profesión, más allá de la empresa, porque se ha dado en plena campaña de Pedro Castillo, que un grupo de periodistas de América Televisión optaron por dar un paso al costado. Pero mira, tanta es la fuerza de la empresa, es que, y nosotros como gremio, los gremios estamos lamentablemente muy debilitados, somos muy débiles, no hemos tomado esa postura que debió llevarnos a una reestructuración de cómo es que se manejan los medios de comunicación. Coincido también contigo, Alessandro, en el paréntesis que hacías con Ruperto, en que esta teoría va a tener todavía vigencia por muchos años, mientras que nosotros como gremio periodístico o como profesionales en comunicación lo permitamos, ¿no? Espero yo que en algún momento, yo apuesto porque el tema digital se comience a regular para que salgan nuevos emprendimientos
desde los gremios profesionales, desde las casas de las universidades y obviamente desde nosotros los periodistas que en algún momento hemos tenido esa oportunidad, tenemos esa experiencia para poder aportar a una nueva reestructuración. Tenemos 3 puntos muy importantes: las universidades, los periodistas que tenemos un poco de experiencia en el tema y sobre todo la parte legal. Porque mientras que no se regule la parte legal de lo que es el medio digital, definitivamente esta teoría va a tener de largo, va a seguir, va a continuar haciéndonos daño a nosotros como profesionales. Exactamente. Y encima es para, no digamos ni siquiera es para el pueblo, ¿no? Son para beneficiar a las empresas privadas, ¿no? Que muchas personas, y acá hay un tema que se relaciona con lo otro, ¿no? O sea, las personas, y ya lo estamos viendo en que algunos partidos incitan al odio, incitan al resentimiento social, y nosotros como periodistas tenemos que hacer un alto, un alto y poder regular para que todo marche correctamente y no caigamos en especulaciones tontas, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho por nuestra charla. A usted, Ruperto, y a usted, Alex Carpena, muchas gracias y sé que hemos intercambiado ideas, muy buenas ideas, y para qué todo el salón lo va a ver, y de verdad estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por este tiempo. No, de nada, a ti más bien, siempre dispuestos a dialogar y estamos siempre atentos a cualquier invitación. Un gusto saludarlos. Realmente, Ruperto, Alessandro, gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.